Bien, amados, hoy 6 de noviembre del 2011. En esta noche vamos a tratar un tema que para mí es muy importante, en el sentido de entender cómo es que Dios obra y de qué manera el Señor nos edifica y nos hace crecer. El tema para esta noche es que Dios nos bendice y Dios nos eleva poco a poco. La característica de una persona que triunfa en la vida, en todo sentido, que sea empresario, que sea profesional, simple y llanamente es porque él como dijimos la vez pasada, ha tenido límites y ha tenido autocontrol. Pero acá viene ahora el detalle. Hay un dicho, una enseñanza, que en el judaísmo se da a todo pequeño. Desde pequeñito se le enseña y se le dice que una persona que de la noche a la mañana recibe mucho dinero, no confíes en esa persona. Otra persona que a su vez, habiendo tenido mucho, de la nada pierde todo, también desconfía de esa persona. Pero si encuentras una persona que se ha esforzado trabajando y poco a poco ha ido teniendo, ese es digno de confianza y ese es el ritmo normal. Pero Dios no funciona de los extremos. El sistema de Dios es bendice poco a poco. Una persona que tiene mucho dinero y que dice que de la noche a la mañana lo hizo, no hay verdad en lo que dice. Hay algo raro. De la misma manera, una persona que lo pierde todo de un momento a otro, hay un mensaje atrás, algo está pasando. Pero alguien que poco a poco empezó a levantar su vida, su trabajo, su empresa, su negocio, su profesión, eso sí, porque de parte de Dios todo viene lentamente, gradualmente. Las bendiciones de Dios vienen gradualmente. Ahora, si Dios también, por otra parte, decreta, hay un decreto en el cielo que dice, bueno, vamos a empezar a que esta persona se arrepienta. Y también las maldiciones vienen también poco a poco. Siempre va la parte externa y luego va llegando, se va acercando hasta que toca el cuerpo y después el alma. Así que todo lo que viene de parte de Dios viene lentamente, gradualmente, sea para bendición o sea también para maldición. ¿Cómo podemos comparar la bendición o la maldición? Porque así como te va bien, también te puede ir mal, depende de cada uno. Es como el día y la noche. ¿Cómo viene el día? De porrazo el sol sale, si no, gradualmente va apareciendo el sol, está oscuro y lentamente la aurora va apareciendo hasta que el sol está en el mediodía. De la misma manera, la noche, las tinieblas tampoco aparecen de un momento a otro. Las tinieblas también, la luz va bajando y las tinieblas van apareciendo y apareciendo. Dios, amados hermanos, con su creación, con usted y conmigo, Él trabaja gradualmente. No trabaja de porrazo. No, ejemplo, José, el hijo de Jacob, nada más y nada menos que manda a llamar a Jacob y le dice José, papá o papi, Jacob, Avinu, papito, Avinu significa papito Jacob. Resulta que estoy muy bendecido por Faraón y quiero que venga. Pero José le manda una carta, un mensaje a través de sus hermanos. Y eso está en Génesis capítulo 45, verso 8. Dice así, así pues, no me enviasteis a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Note usted esto, por favor. Cómo Jacob sabía perfectamente cómo vienen las bendiciones y cómo vienen las maldiciones. Jacob, cómo a raíz del mensaje de José, analiza el mensaje de José, la carta de José, y ve y Jacob decide si es lo que José tenía, que fue de ser un esclavo, de ser una persona que estaba en la cárcel, a ser nada más y nada menos que el segundo de Faraón. José le dice a su papá, ustedes no me enviaron acá, sino fue Dios, para empezar. Y yo estando en la cárcel, Faraón me puso de padre, o consejero, o asesor. Pero de ahí, gradualmente subí, y después me puso como señor de toda su casa, o sea, mayordomo. Quiero que usted note esto. ¿Quién es el mayordomo de la casa? Es aquel que planifica no solamente la comida, no solamente el bienestar del hogar, sino que también planifica la educación de los hijos. Planifica absolutamente todo, la cultura, la educación, la edificación, todo. Es mayordomo de la casa. Y ese era José. Caí en gracia de Faraón y después Faraón me puso como gobernador, o sea, el primer ministro de Egipto. Entonces Jacob vio que su hijo
Gradualmente fue creciendo y dijo, así es, ese es el estilo de Dios. Entonces voy a ir inmediatamente. Porque Dios, amados hermanos, cuando actúa de menos a más, gradualmente, no existe las cosas de porrazo. Eso no funciona en las cosas de Dios. Dios nunca te va a dar de la noche a la mañana todo, no es así. El único que te dice que te quiere dar todo, pero te está engañando, ¿quién es? Satanás. ¿Se acuerda cuando Satanás lo llevó al Señor Jesucristo al pináculo, a la parte alta del templo, y dijo, mira, todo esto te daré, si postrado tú te arrodillas y me adoras? Entonces, ¿quién es el que ofrece todo desmedidamente? Entonces, acá estamos entendiendo el sistema de Dios, de menos a más, de menos a más. David dice en el Salmo 77:8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? David hace una pregunta y dice, ¿su misericordia cesó? ¿Dejó de dar misericordia a Dios? No. ¿Se acabó perpetuamente su promesa? Tampoco. Porque David también en su vida, él experimentó la misericordia y el perdón de Dios. ¿Pero cuál es la forma? Gradualmente, gradualmente. Como seres humanos y como finitos, nosotros tenemos la idea falsa, la cenicienta, ¿no? la incauta, la que no tiene linaje, la que no tiene nada, la pobretona. Viene el príncipe azul, se enamora y ¿cómo se llama el zapatito ese? La cenicienta, ¿no? El cuento de la cenicienta, o sea, de la noche a la mañana de ser una servilleta a ser la reina del imperio. Eso no, en la práctica no ocurre así. Los ricos también lloran. Eso es simplemente María que se casa con... No. En la práctica eso no funciona. Así Dios no... Y aquel que busca eso, cuidado. Hay muchas chicas, señoritas, decentes, que por tener de la noche a la mañana cosas se casan con gente que tiene plata. Billetera mata galán. De la noche a la mañana quieren billete y después pagan la consecuencia con el dinero. Cuidado, así Dios no funciona. Significa entonces que si Dios obra de esa manera, tengo que adecuarme al plan de Dios, de menos a más. Cuidado, porque si Dios por ejemplo, si viene una bendición de la noche a la mañana fuerte, y usted cree que así va a ser siempre, no es así. Siempre Dios nos da gradualmente de menos a más. Y todos anhelamos, todos queremos crecer en las cosas de Dios. ¿El lema cuál sería? Crecer poco a poco. Queremos nosotros acercarnos al Creador. Todos deseamos, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para ser mejor en Dios? ¿Qué puedo hacer para tener una intimidad con Dios? Y muchos quieren hacerlo a la guerra, quieren hacerlo de la noche a la mañana. Yo voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la Biblia, voy a... No, tampoco no es así. Cuando Dios quería hablar con el pueblo por primera vez, en forma audible, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Éxodo 19:21. Vemos que Dios le pone límites al pueblo para que el pueblo venga y se acerque a Dios. Le pone límites, tampoco, es gradualmente. No es tanto el problema de Dios porque Él no desecha a nadie, sino el problema es del hombre. El hombre quiere impresionarlo a Dios y Dios no puede impresionarse por nada. Somos nosotros los que tenemos que aprender de poco a poco. ¿Cómo podemos comparar nosotros gradualmente la cosa con la lluvia? Donde llueve, si por ejemplo, si empieza a lloviznar poquito a poquito y gradualmente empieza la cosa a crecer y a crecer y empieza ya a gotear y gotear más fuerte, esa lluvia va a durar bastante. Así hablan los sabios, así hablan las personas que tienen experiencia en países donde llueve bastante. Acá también en la sierra, si ven que está chispita primero, poquito a poquito, después gradualmente creciendo y más fuerte, significa que la lluvia va a durar. Por otra parte, si es que de un comienzo viene un aluvión de agua, significa que esa lluvia va a durar poco. En la vida exactamente es así. Si uno quiere durar en las cosas de Dios, si uno quiere durar en cualquier cosa que quiera hacer, tiene que ir de menos a más. Como José, ¿se acuerda? José primero fue asesor, mayordomo y gobernador. De menos a más.
Pero si yo quiero ya empezar de una vez, quiero ser el presidente y quiero... Eso va a durar poco. Y eso también en la práctica. Muchos hermanos, hermanas, sí, vienen con un ímpetu tremendo, yo quiero servir a Dios y, como el dicho dice, pues, carrera de caballos, parada de borricos. Cuidado. Usted y yo, que queremos aprender más de Dios, de la misma manera también tiene que ir gradualmente, poco a poco. Hay hermanas que ya, yo quiero que mi hogar sea restaurado, que mi esposo, que mis hijos... No, cuidado. Eso también tiene su tiempo. Es natural la desesperación humana, pero como vuelvo a repetir, el sistema de Dios es poco a poco. Por ejemplo, podemos comparar la lluvia, ¿se acuerda usted? De menos a más y después de más a menos, con la mantención diario de la comida. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, gradualmente, el pan nuestro de cada día. No dice el pan nuestro de la semana, de la quincena, del mes. No, poco a poco. En otra parte, eso está en Mateo 6:11. En Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día es una lucha y usted preocúpese por el día de hoy. El día de mañana, otro día será. En el mundo de la restauración de los drogadictos, este dicho es muy fuerte para ellos. ¿Por qué? Porque el drogadicto quiere ya salir de la droga, no, y eso es lentamente. Les enseñan y les entrenan a que cada día es una lucha, es una pelea. Tú preocúpate por hoy, mañana no, hoy preocúpate. Están sencillamente están aplicando el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es poco a poco. Vamos a entender y vamos a tener tranquilidad para poder desarrollar nuestra vida espiritual, para poder desarrollar nuestra vida empresarial, profesional, laboral, familiar, cuando las cosas se hacen poco a poco. Porque de lo contrario vamos a tener problemas y no vamos a tener éxito en tantas cosas que queremos hacer. El que mucho abarca, poco aprieta. Hasta los dichos comunes y corrientes también nos ayudan a poder entender la cosa. Personas que quieren todo a la vez, todo. Empieza muy bien, lluvia fuerte, pero esa lluvia no va a durar. Poquito a poquito. Sí, pastor, yo estoy aquí, quiero laborar, uy, me preocupa a mí, ya esa no va a venir. Y efectivamente no viene. ¿Por qué? Porque puro entusiasmo, pura espuma, pura sensibilidad nada más. En Deuteronomio capítulo 32, verso 2, la lluvia también se puede comparar con la palabra de Dios. Dice así, Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. ¿Cómo cae el agua del cielo? De menos a más. Y también la palabra de Dios es así, de menos a más. No estoy en contra de los seminarios y de ningún instituto bíblico. Estamos hablando del sistema de Dios, existencial, vivencial. No es porque te llenas de versículos eres más espiritual. No, es porque obedeces cada cosa en su tiempo, es cuando te haces totalmente maduro. La Biblia dice que el alimento sólido es para los maduros. ¿Quiénes son? Para aquellos que por el uso tienen ejercitados sus sentidos para el discernimiento del bien o del mal. Está en Hebreos, por si acaso. Vemos acá cómo Moisés compara cómo la lluvia va llegando a la tierra y cómo va mojando la tierra, cómo va mojando la grana, cómo va mojando el pasto. Así de la misma manera viene la palabra de Dios en nosotros. Salomón dijo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo dijo algo similar, pero con otras palabras. Dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui grande, dejé las cosas de niño. Significa entonces que las cosas van gradualmente. La luz de la aurora también, como dijimos, va apareciendo poquito a poquito. De la misma forma, Pablo, utilizando el mismo pensamiento, dice, yo era niño, hablaba como niño, un niño habla cosas, fantasías y muchas cosas más, de tal manera que nosotros también podemos entender
a las personas que nos rodean. Muchas veces nosotros no entendemos que es un proceso gradual y queremos que los demás piensen como nosotros, queremos que los demás hagan como nosotros, y no es así, eso nunca ha pasado, no es el sistema de Dios, y usted buscará otro planeta, pero acá en la Tierra no funciona, porque hasta la creación también es lo mismo. Exactamente igual también hace lo mismo. El Señor nos enseña cómo Él, de qué manera Él crea el universo, crea el mundo, de poco a poco, para que de esa manera, para usted y para mí, nos dé una muestra de cómo se hacen las cosas. Dios creó el mundo de a poco. Dios nos enseñó cómo construir nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros decimos, nosotros queremos construir mi vida espiritual. ¿Cómo hago? Voy donde el pastor, ¿cómo hago? Quiero construir mi vida espiritual, quiero ser fiel a Dios, quiero recibir bendiciones y también quiero, por otra parte, bendecir a Dios, quiero obedecer a Dios. ¿Cómo hago? Bueno, la Biblia nos enseña cómo hacerlo. ¿Quién fue el primero que nos enseñó? Fue Dios. ¿Quieres construir tu vida espiritual? ¿Quieres construir tu fe espiritual? Bueno, Dios nos dio el ejemplo en la creación. Dios podía crear la creación en un instante, pero no. Él se dio la molestia de hacerlo primero por etapas. Primero el Señor, ¿qué hizo? Primero el Señor creó los minerales, la tierra, las montañas, las rocas, el agua. En segundo lugar, Dios crea la vegetación, toda la vegetación habida y por haber, las plantas y todo lo demás. Luego el Señor se eleva un poquito más y crea los animales, todo tipo de animales. Y después Dios otra vez se eleva otro poquito más y crea al hombre. Y después Dios otra vez se eleva un poquito más y crea a la mujer. Dios crea los minerales. ¿Los minerales tienen vida? No, pero yo digo que sí. ¿Y el uranio? El uranio es un mineral. El uranio, tú lo ves a oscuras, brilla. ¿De dónde? Eso no es vida, es una energía diferente. Pero tiene. Las rocas, usted lo ve en microscopio electrónico y todo vibra. Es increíble. Luego Dios crea las plantas. Las plantas tienen vida, nefesh. Ya en otra prédica vamos a hablar sobre el nefesh, la neshama y el ruach, que es otra enseñanza maravillosa. Luego Dios crea a los animales. Los animales tienen ruach y tienen nefesh. Ya después en otra fecha usted verá qué significa eso. Está demostrado científicamente que las plantas tienen vida. YouTube, usted puede ir a YouTube y hay investigaciones de científicos serios, cómo hacen que ponen detectores, esos de mentiras a las plantas, y hacen de que delante de las plantas, por ejemplo, ponen una pecera y agarran al pececito vivo y lo cortan por la mitad y la planta empieza a dar señales de terror, y así muchas cosas más. Luego Dios crea al hombre, y el hombre sí es completo, tiene nefesh, tiene ruach y tiene neshama. Vemos que Dios, amados, nos enseña a usted y a mí que también cómo construir la creación, cómo construir nuestra vida espiritual, cómo construir nuestra vida en Cristo Jesús. También Dios nos enseña poco a poco, de menos a más. Por ejemplo, pastor, pero ¿cómo hago? Yo quiero ser un hijo de Dios y quiero de la noche a la mañana dejar el pecado. No, nadie deja de la noche a la mañana el pecado. ¿Por qué? Porque ese no es la naturaleza humana. A ver, dígale a un drogadito que deje la droga. Dígale a un alcohólico, dígale a un mentiroso que deje la mentira. Dígale a una chismosa que deje de chismear. Dígale a una rajona que deje de rajar. Podrá con la boca no decir nada, pero con la mente está velozmente. Entonces, ¿por qué cree usted que Jesús dijo, está escrito que aquel que está con una mujer que no es su esposa adultera? Más yo digo, aquel que la mira y la desea ya pecó. ¿Cómo cuadra eso? De la noche a la mañana, hermanos, no se puede dejar el pecado. ¿Cómo es? Poco a poco. Tomabas 10 cervezas, ahora tomas 5. Fumabas 10 cigarros, ahora fumas 5. Poquito a poquito, gradualmente. Antes eras mentiroso, ahora miente menos, ¿no? O haz una cura de silencio, no hables nada, cállate la boca, aunque la nariz te crezca, pero no importa, no digas nada. Poco a poco. Esa es la forma como, si Dios lo hizo poco a poco la creación, también nosotros podemos crear nuestra vida espiritual poco a poco. La pregunta es, ¿cómo construyo mi nueva vida? Ahí está el ejemplo, cómo el Señor lo hizo. La Biblia también habla en Lucas capítulo 2, verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios
y con los hombres. El Señor Jesucristo, de la misma forma, Emmanuel, Dios, el Verbo hecho carne, de la misma forma, el Señor pudo haber bajado como un ángel desarrollado, pero no, Él nació siendo un bebito. Nació de la Virgen María y toda la cosa. Y la Biblia dice claramente que Jesús crecía en sabiduría, conocimiento, era un buen estudiante. En estatura, tomaba su sopa, comía sus verduras, comía comida kosher, el Señor Jesucristo. En estatura, dice acá, ¿no? En gracia para con Dios, en su vida espiritual, como no, iba a la sinagoga, aprendía con sus rabinos, estaba hizo su bar mitzvah y toda la cosa de un niño judío, y dice acá, y en gracia para con los hombres, la parte social también. No era Jesucristo un recluido, un anormal, no, el Señor era un hombre social, crecía en lo social también, no era un replegado, como algunos nos replegamos porque decimos que somos espirituales. No es así. Pablo, a la iglesia del Nuevo Testamento, a la congregación de judíos y gentiles, también les habla del crecimiento. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo nos señala que no solamente nuestra vida espiritual, sino también es la implicancia de estar sirviendo a Dios, porque Pablo claramente dice, creciendo en la obra del Señor. O sea, es un crecimiento personal y también es un crecimiento en la obra del Señor Jesucristo. De gracia no recibe, de gracia tiene que dar. Por eso Jesús dijo, hagan discípulos. Ya es una cuestión, ya no como el pueblo de Israel, que solamente en un sitio cerrado entre familias, no, sino que ahora es una labor que tiene que ver con la vida personal, la vida familiar y también con la vida congregacional, creciendo congregacionalmente. Hay muchos hermanos que dicen, yo soy solamente de Jesucristo y de nadie más y de ninguna iglesia, y son hermanos que solamente vienen, son espías, con su Biblia bajo el brazo, vienen los domingos, escuchan y se van, y no se le ve durante la semana. Espías, la Biblia dice que no, solamente en lo social también. Vemos acá, amados, que Dios nos enseña en todo aspecto que la cosa va creciendo poco a poco. Esto es muy medular, y no solamente es bendición para los que estamos acá, sino bendición también para muchos de los que nos escuchan, porque esto que nos sirva de un colchón, de un muro de contención para entender y comprender y tranquilizarnos para poder crecer en las cosas de Dios. Nada es de la noche a la mañana. ¿Cómo crece una criatura? De menos a más. Cuando la criatura nace, tiene que estar su mamá a su lado y tiene que tener una serie de cuidados porque solo no puede crecer. Aquí nos da una muestra de cómo podemos ir creciendo en las cosas de Dios. En los animales, ¿cómo es? Por ejemplo, una gacela, un venado, cuando nace en el campo. ¿Cómo nace? Usted ha visto de que si por ejemplo la gacela, el venado, ¿no?, el cebú, esos que están en el África, ¿cómo nacen? Nacen y a los minutos están que se paran y a los minutos están corriendo porque si no el león tiene lonche. Un niño no es así. Es la naturaleza como Dios lo ha hecho. En algunos es rápido, pero en el ser humano no es así. Empezamos primero, ¿cómo? Imagínese usted que usted viene de la pizzería, de la pizza y dice, qué rica pizza, quiero darle a mi hijito de 6 meses la pizza porque le va a encantar. Si me gusta a mí, le va a encantar a él. ¿Así es? No. Un niño va primero comiendo la comida de su mamá, de lo que le da su mamá, la leche de su mamá. Después la papilla y poquito a poquito, es un proceso lento. ¿Cómo empieza a caminar? Lentamente, siempre con la ayuda de alguien. Y a veces cuando ya sabe correr, corre y ¡pum!, se cae. También tiene caídas y se levanta. Esa es la forma de crecimiento que debemos de tener en todo nivel para estar más tranquilos. De la misma manera también el alimento espiritual. El alimento espiritual también de menos a más. Hay hermanos y hermanas que quieren saber los misterios más profundos y no saben ni siquiera los misterios de su vida espiritual, ¿no? Hay hermanas que dicen, oh pastor, Dios me ha mostrado que hay una mujer atrás de usted y tiene usted que tener cuidado. Y le digo, hermana, ¿usted no le ha mostrado que su marido le saca la vuelta? ¿Cómo tiene discernimiento por esas cosas y para usted no tiene discernimiento? No, pues no nos engañemos. Por eso que yo soy muy escéptico en muchas cosas, porque la cosa va a ir de menos a más. Primero Dios me va a mostrar a mí mi vida personal. Ese es el orden de Dios. Luego mi vida con mi familia y luego mi vida con la sociedad. Ese es el orden de Dios. Hay mucha gente que es campeona en ver los pecados ocultos de los demás y no tiene discernimiento, es ciega para ver sus propios pecados. Luego también
Por ejemplo, una persona que ha sido operada de la vista y que tiene 15 días ahí con los ojos tapados, ¿cómo le descubren los ojos? Gradualmente, poquito a poquito, poquito a poquito. Porque ¿qué pasaría si le descubren totalmente y ve la luz brillante? Se queda ciega para toda su vida. También la naturaleza de la recuperación nos habla cómo debemos hacerlo lentamente. ¿Cómo podemos nosotros ahora entrenarnos para dejar el pecado? Yo quiero dejar de pecar. ¿Cómo hago? Entonces a partir de ahora yo voy a dejar de pecar y nunca más voy a pecar. ¿Es así? No, tiene que ser gradualmente de menos a más. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario. Muchas veces hay personas nuevas que vienen a los pies del Señor Jesucristo y están muy contentos, felices por venir a las cosas del Señor, no faltan en las reuniones, a las oraciones, a los estudios bíblicos, etcétera, pero todavía son nuevos en la fe. Y por ahí lo encontramos, por ejemplo, en una fiesta, tomando, divirtiéndose, ¿no? Porque es un proceso gradual. ¿Y qué hacemos nosotros? La llamamos la atención, ¿cómo es posible? Tú eres una cristiana, no vas a hacer esas cosas, que por aquí, que por allá. Y la pregunta es, pero ¿por qué impones cargas que ni tú tampoco lo has hecho? El hecho de que venga ya a las cosas de Dios, el hecho de que lea su Biblia, el hecho de que escuche sus mensajes, ya es un gran paso ya. Nadie es perfecto, amados hermanos. En ese sentido, ¿cuántas veces malogramos vidas? Porque hacemos impotentes a las personas. Las personas dicen, pero ¿cómo es? No entiendo. Primero me dicen que Cristo me ama, que Dios me perdona mis pecados, que es liberación, pero todavía tengo ataduras. Me dice que tengo que dejar el pecado porque el pecado es malo. Yo quiero dejarlo, pero no puedo. Y aquí quisiera con usted analizar lo que la Biblia nos enseña con respecto a la nueva criatura, a la nueva naturaleza. Quiero ir con usted a 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Jesús dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El texto está en 2 Corintios 5:17. Pero Jesús dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo queremos parafrasear. Jesús está diciendo, ustedes tienen que alejarse del pecado de tal manera que el arrepentimiento sea genuino. Mire lo que le voy a decir. Cuando usted tiene un montón de cosas que hacer en su vida personal, yo tengo un montón de cosas que hablar en mi vida todavía. ¿Por dónde empiezo? ¿Por lo más difícil o por lo más fácil? Por lo que puedo hacer, lo más fácil. Eso significa frutos dignos de arrepentimiento. Hay cosas que sí lo puedo hacer. Eso es digno de arrepentimiento. Hazlo. Lo que tú puedes hacer, hazlo. Cada día su afán. Quisiera hacer un comentario para muchas personas. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí viene el problema. Cuando usted va al griego, y de paso, los que me están escuchando, cualquiera que quiera un programa gratuito de Biblia, se llama Sword, usted puede entrar a internet y usted puede bajar el paquete completo de Biblias en griego, en arameo, en hebreo, y no cuesta ni un centavo. Así que por lo tanto acá nadie puede decir que el pastor tiene libros en griego, en arameo. No. Esto está para todo aquel que tiene computadora, lo puede bajar por internet. Cuando usted va a la traducción Reina Valera 1960 con interlineal con griego, cuando usted va y busca la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, me interesó la palabra nueva, y la palabra nueva es neos, pero cuando va a este texto no dice neos, dice kainos o kainen. ¿Qué significa kainen o kainos? Dice mejorado, reparado, restaurado, porque si esta traducción que en castellano dice nuevo, sería la palabra neos. Hay un problema de traducción ahí. Hay una gran diferencia, mire usted, que a mí me digan, tú eres nueva criatura y a partir de ahora tú nunca más vas a pecar. A partir de ahora tú nunca más te vas a mezclar con el mundo. Y a partir de ahora tú eres nueva criatura. Cuando me predican a mí así, ¿qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo creo? Que Dios me ha hecho nueva criatura, todo es nuevo, por lo tanto lo viejo ya pasó. En teoría está bien, y en la práctica muchos hermanos se frustran. ¿Por qué? Porque tienen un montón de cosas viejas adentro que no salen y que lo tienen
lo tienen mucho tiempo y lo peor del caso es que ya sí, muy bien, no tomo, no fumo, no bailo, los pecados sociales, pero el rencor, la ira, la contienda, el carácter, eso no es nuevo, sigue siendo viejo. El problema está en una mala traducción, disculpen que lo diga, en la cual el griego de esta traducción habla de kainos, significa restaurado. Entonces, ¿cuál debería de ser la verdadera traducción? Me permito decirlo con el perdón y el permiso de muchos. De modo que si alguno está en Cristo, restaurado es, mejorado es, reparado es. Es muy diferente, ¿no es cierto? Soy mejoradito, restauradito, parchadito, ahí está mejor, ahí está mejor. En otro texto parecido, ¿se acuerda cuando Jesús se encuentra con Nicodemo? Y Nicodemo le dice, maestro bueno, sabemos que las cosas que tú haces vienen de Dios. Y Jesús de frente le dice a Nicodemo, que era el director de un seminario judío llamado Israel, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo. Entonces, si usted de nuevo va a Reina Valera 60, castellano, interlineal con griego, usted pone ahí en paralelo y aparece la palabra, dice, el que no naciere de nuevo, y cuando usted va, es la palabra anotzen. Anotzen. ¿Qué significa anotzen? Significa nacer de lo alto. No dice nacer de nuevo. Lo que Jesús está diciendo ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, se dice, pero ¿cómo debía decir? Me permito otra vez decirlo, y con el permiso de muchos y de pocos, el que no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Es diferente, ¿no es cierto? Se entiende mejor. Significa que yo tengo un compromiso por tener una naturaleza que viene del cielo, y que Dios me la está dando. Y que por otra parte, Pablo, cuando habla del que está en Cristo, dice el que está en Cristo es una persona restaurada. Por eso la palabra Nuevo Testamento no es correcto, es pacto renovado, que está aceptado por todos los teólogos del mundo hoy en día. No es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque Antiguo Testamento tampoco es correcto decirlo, es pacto renovado, como está escrito en el Nuevo Testamento, pero ese es otro tema. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con respecto a ello? De que si utilizo correctamente la palabra de Dios, para que de esa manera se me aplique a mi vida, entonces yo voy a tener más tranquilidad y no voy a tener el trauma de que quiero agradar a Dios porque me han predicado que soy nueva criatura y es porque tengo las cosas viejas, y se produce un conflicto en la persona que ya no quiere más de Dios y se cruza. Y lo peor del caso es de que aparentemente da mal testimonio porque esta persona predica a su familia, mira, Cristo me renovó, soy nueva criatura, ya dejé el pecado, y la familia dice, ¿por qué sigues pecando? Los papás me dicen, oiga, mi hijo me dice que es nueva criatura, mi hijo me dice que no ha nacido de nuevo, pero no barre su cuarto, no limpia su casa, no colabora, es ocioso, es cochino. Las esposas dicen, mi esposo dice que nació de nuevo, pero sigue siendo el mismo de siempre. Los esposos dicen, oiga pastor, mi esposa dice que nació de nuevo, que todo es nuevo, pero sigue siendo la misma cascarrabia de toda la vida. ¿Dónde está lo nuevo? Y eso es por una traducción no correcta y una aplicación mala de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque lo que Dios es gradualmente, y ahora a la luz de la palabra lo podemos entender. ¿Cómo podemos empezar, por ejemplo, de menos a más? La famosa dieta. ¿Cuántos tienen problemas con sus dietas? Usted dice, a partir de ahora yo no voy a comer grasa, a partir de ahora no voy a comer ají, a partir de ahora mi vida va a cambiar porque me voy a mentalizar, y a partir de ahora no voy a comer carne y comidas contaminantes y no. Muy bien, arrancas 1 o 2 días, después te mueres de hambre y te vas de cara de nuevo a la comida basura, a la comida chatarra. Porque no hay nada en esta vida que sea de un momento a otro. ¿Se acuerda? Si la lluvia viene fuerte y después se va agotando, significa que no va a durar. Ya, pastor, entonces, ¿cómo podemos hacer para poder entrar a dieta? ¿Quieren que se lo diga? Una vez una hermana me dice, pastor, usted dice que la Biblia dice que no debemos de comer grasa, que no debemos comer cosas grasosas. Ya está bien, pues. Y a mí me han culpado de que yo no oro por los alimentos. El otro día estaba yo en el pollo a la brasa y me sirvieron un pollo a la brasa grasiento,
Y yo dije, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas este pollo de la brasa grasiento y que la grasa no me afecte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Usted cree que eso funciona? Pero hay algo bueno, hay algo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es de que come ensalada, ¿no? Eso es lo bueno. De toda la grasa, lo kosher, lo sano es la ensalada. Entonces yo te puedo decir, bueno, ora por la ensalada, no por el pollo que te vas a... Pero ya algo es algo, ¿no le parece? Algo es algo, ya. Pues yo le decía yo, muchas veces nosotros criticamos a personas que están haciendo un esfuerzo por cambiar y a veces cometen errores o a veces hacen las cosas a medias, pero ya si quieren es un comienzo de algo maravilloso, poco a poco, poco a poco. Si te vas a comer una hamburguesa con mayonesa, con todo, bueno, ora por la Coca-Cola, aunque sea Diet Coca-Cola, por la Coca-Cola en dieta, ya, ora por eso, porque de todas maneras te va a afectar. De igual manera es el pecado, amados hermanos, exactamente igual, como dijimos más atrás, ya peca menos, pues ya fumas 10 cigarros, ahora fumas 5, pues ya, te tomabas una caja, ahora media caja, pues, y si tu carácter, tu forma de ser, te traicionó, si eres chismoso, mal geniado, malintencionado, mal pensado, bueno, ahora, ¿por qué no le das el beneficio de la duda a las personas? ¿Por qué no le damos el beneficio de la duda a las personas? ¿Por qué es así? Porque tendrá un motivo. ¿Por qué tienes que juzgar? ¿Por qué tienes que inmediatamente decir, mira, esa tal por cual? ¿Por qué no le damos el beneficio de que tiene alguna razón por qué hace así? Ese borracho, ese sinvergüenza, ese alcohólico, pero tiene una razón por qué es así. Averigüemos la razón. Otorguémosle la libertad de la verdad para que podamos evaluar y no juzgar. Ese es el gran problema de los cristianos. Nosotros podemos manejar la situación poco a poco. Podemos ir creciendo. ¿Cómo podemos crecer en el Señor? Primero, dejando de pecar. Segundo, creciendo espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? El ejemplo del gimnasio. Cuando usted va a un gimnasio y usted quiere entrenar y todo lo demás, hay pesas. De acuerdo a su capacidad, a su contextura, a su peso y también a su masa de grasa, los entrenadores, de acuerdo a su capacidad, le dan 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 60, 70 kilos. ¿Cuál es el truco para fortalecer? El truco para fortalecer no es que tú cargues 50 kilos, si lo puedes bien. Puedes empezar por 30, 40, 50, pero cuando llegas a un estándar, cargas 50 kilos, haces ejercicios, plancha, todo lo que tú quieras, pero si añades un kilo más, ahí está tu esfuerzo. ¿Se acuerda? Poco a poco, cada día su afán. Si hoy cargas 50, mañana cargas 51. Y ese kilito de esfuerzo, eso va a hacer que te fortalezcas tus músculos. Exactamente igual es en la vida espiritual. Exactamente igual también es en la vida material, en la vida familiar, en la vida del trabajo. En el trabajo, por ejemplo, mire, yo hago esto, y por esto me pagan y punto, no hago más. No, pierdes. No, haz algo más. ¿Se acuerda Jesús? Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, da a la izquierda. Si te piden que camines una milla, camina 2. Dios nos está mostrando que nosotros podemos hacer más, podemos fortalecernos más. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ofenden, te insultan, te humillan? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos quedamos resentidos, picones. ¿Por qué no te preparas, por ejemplo, antes de que te ofendan, antes de que te suceda eso, tú te propones y dices, voy a adelantarme en la jugada, desde ya lo perdono, de cualquier cosa que me lo diga. Y cada rato, y a cada mañana, en cada momento, vas a tener que ir a un sitio u otro, pero tú dices, me adelanto en la jugada, ¿para qué? Para no caer, poco a poco. Es una manera retrospectiva de poder enfrentar la situación. Por ejemplo, los matrimonios, los cónyuges. ¿Cuántas veces los cónyuges dicen, Señor, en esta noche, me ha ofendido? Castígalo, Señor. Señor, en esta noche, en este día, mira lo que ha hecho, Señor. La mujer que me dice, ¿por qué en vez de orar lo que pasó, por qué no orar antes de que pase? Dice la Biblia en Apocalipsis que Satanás es el acusador de los hermanos día y noche. Es interesante lo que la Biblia dice. El acusador, tú estás durmiendo, te está acusando. ¿Por qué dice de día y de noche? El acusador de los hermanos que acusa delante del trono de Dios de día y de noche. De día tú crees que bueno, estás
en el ambiente social, y de noche tú crees que nadie te ve, pero Satanás te está viendo para acusarte. O sea que los urracos trabajan las 24 horas del día. Eso que nadie te ve, eso que tú crees que nadie te ve, Satanás te está acusando. Eso que está en lo oculto, que nadie lo sabe, tienes un cuchillo ahí. ¿Quién es? El diablo. Entonces tú tienes que adelantarte en la jugada. No es tu cónyuge, porque el diablo no duerme. El diablo es campeón para hacer pelear a las parejas. El diablo le dice a la mujer, cuando él venga, llámale la atención. ¿Cómo es posible que no te haya llamado? ¿Cómo es posible que no te haya saludado? ¿Cómo es posible que no haya llamado por teléfono? Mira que haya llegado tarde. Y empieza el diablo a asusar. Y la mujer lo recibe al hombre con las garras así ya levantadas, ya como el gato. Y el hombre recibe y viene la crisis. Y se duermen los dos peleados. Y el diablo habla al oído del hombre. Mira esta mujer cómo te recibe. Te has sacado el ancho todo el día. Le has dado el billete. Has dejado de comerte ese helado. Has dejado de comprarte esos zapatos, esas zapatillas, esos lentes que tanto te gustaban para darle a ella. Y mira como que es una malagradecida. Y el diablo está en la noche trabajando en el cerebro, hablando, cosas que cuando se amanecen, lo primero que hacen es que explota la pareja. ¿Por qué? Porque ya el diablo trabajó en los dos lados. ¿A cuántos les ha pasado eso? No digan. ¿Por qué? Porque no somos atentos a los detalles, atentos a las cosas pequeñas, porque no entendemos de que lo que tú puedes hacer, lo que está a tu alcance, lo que te es más fácil, eso hazlo. No lo hagas lo imposible, lo difícil, es solo para después. Pero lo que está a tu alcance, eso sí tienes que hacerlo. ¿Cuánto estamos entendiendo esto, amados hermanos? Poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo se manejan los carros? ¿Usted agarra el carro y ¡bum! ¿Se va de frente? No, primera, segunda, tercera, cuarta. La misma naturaleza nos enseña. Tomando en consideración esto, concluimos, amados, de que el Señor nos da la enseñanza. La Biblia habla de despojarse del viejo hombre y de todos sus vicios. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No se olvide, deseos engañosos. Tenemos deseos engañosos. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Con el perdón de Manuelito, una vez Manuelito se fue al cielo y tocó la puerta del cielo y el ángel le dijo, tú no estás acá, se toca abajo. Y Manuelito dijo, bueno, sí, pues mi vida no ha sido tan digna que digamos, me merezco, y se fue abajo al cielo, al infierno. Y en la noche, ya se fue a dormir Manuelito en el infierno y en la noche pues un ángel viene y le dice, despiértate que te vas al cielo. Y Manuel le dijo, ¿qué pasó? Que yo estaba para acá, a lo mejor la computadora se malogró, a lo mejor no había que decir nada y se fue al cielo. Estaba tranquilo, ahí se ubicó, Manuelito, todo feliz. Al tercer día le dicen, ¿sabes qué, señor? Usted se va abajo. ¿Cómo abajo? Primero me mandan al infierno, después al cielo y ahora me mandan al infierno. ¿Cómo es eso? Sí, señor, porque usted antes de morir dejó un cheque a nombre de la iglesia. ¿Y qué pasó? Rebotó el cheque. Carrillo para que no nos pongamos tan tensos, porque lo veo que acá viene la estrategia de Dios. Esto le va a convenir. Nosotros enfrentamos un montón de problemas, pero tenemos que ponernos de parte de Dios. La Biblia dice que somos el escuadrón de aniquilamiento del Señor, somos el ejército de Dios. Si yo esto estaría predicando en la época del terrorismo, ahorita viene el seguridad del Estado y me manda preso. Pero no es así. Nosotros pertenecemos al pueblo escogido de Dios. El Señor en su palabra establece también que el éxito que vamos a tener contra nuestros enemigos va a ir de poco a poco, no de noche a la mañana. Todo eso quiere que el vecino lo desaparezca, Dios por ser bullanguero, por ser por acá. No. Así no es. En Éxodo capítulo 23, verso 29, habla de los enemigos. Éxodo capítulo 23, verso 29 dice, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Siguiente versículo 30. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra.
¿Cómo el Señor le dijo a Moisés que haga para los enemigos? Poco a poco. En Deuteronomio capítulo 7, verso 22, dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ahí está la estrategia. Poco a poco. Me acuerdo en estos momentos una historia en Inglaterra, en una iglesia que fue antiquísima. Lutero la fundó, muy antigua, muy antigua. En esa iglesia Lutero regaló un órgano, ¿cómo se llaman esos los alemanes? Hammond, un órgano Hammond, muy famoso. La iglesia se preciaba de que era el primer órgano Hammond de Europa, por decirlo así. Pero ese órgano tenía 200 años, ya ni destartalado, pero el órgano nadie lo tocaba, porque era histórico, habían venido del museo, fotos, todo, y la iglesia estaba orgullosa de su órgano. Vino un nuevo pastor, y él quería pues un órgano más moderno. Así que dijo: hermanos, y a partir de ahora este órgano lo vamos a sacar. ¿Y qué cree que pasó? Lo sacaron al pastor, porque ese órgano no se toca. Vino otro con la intención y no pudo, y también la misma forma: este no nos conviene porque quiere tocar el órgano, no, ni hablar. Hasta que vino un joven y el antiguo le dice: mira, yo me voy por haberme prendido con el órgano, no cometas el error. Y el joven le dijo: tranquilo varón, no te preocupes, eso yo tengo mi estrategia. Muy bien, empezaron los cultos con el pastor ni cuenta del órgano, ni lo tocó el órgano, ni habló del órgano. ¿Pero qué hizo? Poquito a poquito lo va empujando. Un domingo lo empujó, otro domingo lo fue empujando más, otro domingo, y así poquito a poquito el órgano se fue al basurero. ¿Cómo lo hizo? Poco a poco. La estrategia de Dios es poco a poco. El rey David, en 1 Crónicas, capítulo 11, verso 9, decía: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Cuándo Dios está con uno? Cuando vamos poco a poco. No de noche a la mañana. No. Poco a poco. Bueno, ya hemos visto todo lo con respecto a que Pablo hablaba con respecto a la obra de Dios, que iban creciendo en amor, creciendo en fe y en muchas áreas más. Que esto quede, amados, para poder entender y comprender y aplicarlo en nuestra vida como un método existencial, para que nosotros podamos aplicarlo y también para enseñar a los demás poco a poco. Se supone que esto debería de saberse, pero la verdad es que muchas veces nos olvidamos, de tal manera que a veces malogramos la vida de las almas predicando de una manera incorrecta. El método de Dios es gradualmente, así como gradualmente también es el método para dejar el pecado. Así que la palabra en esta noche nos ha enseñado de qué manera podemos crecer, de qué manera podemos menguar también al mundo, y de esa forma, amados, hacer un edificio, dice la palabra, un edificio grande y maravilloso, porque en este templo solamente lo habita Dios nada más. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por esta noche.